Magníficas. Salud, autocuidado y alimentación consciente para todas. Hola, hola, hola. Bienvenidas al podcast de las Magníficas, donde hablaremos de salud, autocuidado y alimentación consciente para todas, libre de presiones, complejos y estereotipos. Yo soy May Morón y seré tu copiloto particular en este viaje de crecimiento personal y amor propio. Un viaje que no te recomiendo hacer nunca en solitario. Por eso, cada semana, mis invitadas y yo te vamos a nutrir de buenas dosis de inspiración, de motivación y consejos para convertirte en la reina del bienestar integral. Y si tienes hambre de cambio y quieres sacar todo el juguito posible, puedes unirte a la My Letter en mymoron.com, donde cada semana te vas a llevar una lección, un aprendizaje o una reflexión y algún que otro regalinchi para mejorar tu relación con la comida y con tu cuerpo. Te dejaré el enlace en la descripción. Y ahora sí, vamos al grano porque hoy tengo a una invitada que quiero mucho. Ella es Dudu Yemi, es mentora en imagen y transpersonal, inteligencia emocional y comunicación no verbal. Muy buena, Dudu Yemi. Hola, ¿cómo estás? Pues muy bien, con muchísimas ganas de tenerte de invitada. Y ya por fin pues se dio. Así Sí, que mil gracias. gracias a ti por invitarme a pasar este ratito tan rico que vamos a pasar. Bueno, yo sobre todo una pregunta que hago siempre es, ¿quién es Dudu Yemi y por qué te dedicas a lo que te dedicas? Porque yo creo que todas las personas que nos dedicamos al crecimiento personal, al desarrollo personal, ¿no? Cada una con su área de expertise, es porque hemos tenido una experiencia o una historia previa. Así que, Pues sí, la verdad que sí. Yo soy mentora, como bien has explicado, de comunicación no verbal, imagen transpersonal e inteligencia emocional. O sea, digamos que trabajo primero la parte de los duelos internos que tiene que ver con las creencias que nos limitan el autoconcepto de la persona. La persona tiene ciertos miedos de ser como es, ciertas culpas, hay veces que son conscientes de ellas y hay veces que no. Entonces, eso va generando pues, ciertas limitaciones a la hora de tener una comunicación expansiva, tener ese poder personal que nos permite tener relaciones interpersonales exitosas, ya sea en el trabajo, en el mundo profesional o en el mundo personal. Entonces, me dedico a trabajar la parte de dentro y de fuera porque yo vengo del mundo de la imagen. Mi padre es de Nigeria, mi madre es española, entonces yo era una niña bastante acomplejada, pero a la vez con mucha fuerza. Entonces, ¿cómo se transmitía esa fuerza? Pues porque yo no me permitía quedarme atrás. Siempre tuve amigas, siempre creí que era una mujer dentro de lo que, o una niña, ¿no? En ese momento, dentro de lo que cabía, pues pensaba, yo puedo sacarme partido igual que las personas blancas con el pelo liso o con el pelo europeo, ¿no? Lo que pasa que sí que es cierto que yo modificaba ciertas partes de mí para encontrar la belleza. Por vale, ejemplo, me ponía extensiones, me alisaba el pelo, me ponía tacones porque soy muy chiquita, soy bajita, entonces me ponía tacones, era muy delgada o como yo me veía, ¿vale? Pero yo me veía así y siempre llevaba mallas debajo de los pantalones porque quería tener más cuerpo, más formas de mujer. Entonces eso es lo que hizo junto con dedicarme al maquillaje, a la asesoría de imagen como esteticista estuve trabajando durante muchos años, fue lo que me llevó a primero trabajar en mí, llevo 15 años trabajando en mí, a luego sacarme másters sobre crecimiento personal, coaching, comunicación no verbal, etc, etc. Y eso es lo que me llevó a poder acompañar sobre todo a las mujeres a que tengan marca personal, a que sepan comunicar quiénes son, a que se dejen de comparar y a que tengan esa voz y sepan transmitirla. Eso es lo que me llevó a lo que me dedico. vale. Dudu, en el lenguaje no verbal y la imagen personal, porque muchas veces tenemos como la imagen personal como lo que se ve, ¿no? Y parece como algo, a veces como algo superficial, pero dentro de la imagen personal, que para nada es superficial porque tú misma lo estás diciendo, ¿no? Una imagen personal habla de nuestras creencias, de nuestros bloqueos, de nuestros miedos, de todo, ¿no? Porque realmente está transmitiendo y transmite mucho también el lenguaje no verbal. ¿Cómo defines tú lo que es la imagen personal? Y sobre todo el autoconcepto también del que estabas hablando antes. Es decir, ¿qué es autoconcepto? ¿Qué es imagen personal? Para que también aclaremos esos conceptos.
A ver, la imagen personal es el resultado de tener una imagen personal positiva, que la persona se sienta bella tal y como es y que se saque partido, que se sepa sacar partido, que sepa jugar con ciertos cambios necesarios, que sepa aceptar los cambios que su cuerpo tiene, que su imagen tiene, piel, cuerpo, porque bueno, vamos cambiando, vamos creciendo y vamos evolucionando y la evolución es aceptar que te salen arrugas, que el pecho se puede llegar a caer, etc, etc. Cuando una persona tiene una imagen equilibrada, positiva, que acepta los cambios y que siente que no se compara con nada ni con nadie, es porque tiene un autoconcepto que es una idea de sí misma poderosa. O sea, se autoconoce, conoce lo que necesita transmitir porque conoce ciertos valores que la hacen única. Única no para ponerse por encima de nadie, no para quererse por encima, pero tampoco para sentirse por debajo. Entonces, cuando una persona tiene ese poder sobre sí misma es porque conoce qué tipo de valores tiene, que la sacan de culpas, que la sacan de infravalorarse o de creerse superior, porque al fin de cuentas es lo mismo, solo es un juego del ego, ¿no? Hay personas que se infravaloran, hay personas que se creen superior, pero al fin de cuentas es prácticamente lo mismo. Pues cuando conocemos ese poder que tenemos dentro, que son nuestros valores, sabemos comunicarlos, sabemos cómo vestirlos, sabemos cómo expresarlos. Entonces eso es el autoconcepto y eso es la autoimagen desde donde yo la trabajo. Vale, que además el autoconcepto y la autoimagen son nuestros pilares también de nuestra autoestima, ¿no? Es decir, si tú tienes un autoconcepto, como tú te describes, como tú te ves, independientemente del peso, el tamaño y la autoimagen, que es como tú te estás viendo o como tú te... Sí, porque yo creo que cuando tú te ves, muchas veces no es lo que tú ves tan real en el espejo, ¿no? Sino como tú, que tiene, lo que te quiero decir, que el autoconcepto y la autoimagen están muy relacionados, ¿no? Es exactamente, es la autoimagen es el reflejo del autoconcepto que tú has elaborado de ti. Y Si que tú te tiene que ver totalmente con la autoestima, ¿no? Es decir, que están totalmente relacionados. Claro, claro. Un autoconcepto, si no tienes autoestima, no tienes un autoconcepto positivo de ti, porque la autoestima es lo que te permite lograr lo que tú necesitas darte por ti misma. Si necesitas darte amor, cariño, afecto, si necesitas aceptar partes de ti, sin la autoestima es muy difícil que puedas ir a la autovaloración. Entonces la autoestima comienza por encontrar la principal cualidad que te permite decir, esta soy yo y con esto que soy yo tengo un mínimo conocimiento de mí que me permite saber a dónde puedo llegar siendo como soy, sin pretender ser otra cosa. Vale. Y Dudu, cuando una persona tiene un autoconcepto pobre, es decir, tiene pues sus complejos, ya sea porque al final complejos son complejos, es decir, me da igual que sea por peso para arriba, por peso para abajo, porque tengan flacidez, porque sea pequeña, sea grande, ¿no? Eh, Independientemente del tamaño, de la talla, de la complexión que tenga esa persona o de la edad, cuando una persona tiene un autoconcepto pobre, ¿cómo se sana ese autoconcepto? ¿Cómo podemos tener un autoconcepto? No sé si la palabra es, yo creo que tú utilizas mucho la palabra sanado o positivo, no sé cuál es la palabra, pero un autoconcepto que te permita eso. Primero mirarte y reconocerte y saber dónde están tus límites, saber ponerlos, también es necesario. Entonces, cómo se incorpora o cómo se sana el autoconcepto pobre, ¿no? Un autoconcepto deconstruido? Pues yendo yo como lo trabajo es que la persona reconozca que tiene esos tesoros o esos valores y que debe reconocer para qué le sirven. Porque una persona cuando reconoce, vale, este es mi valor, son mis cualidades, pero no sé muy bien para qué sirven, se sigue comparando, ¿no? Y sigue sintiendo que le faltan cosas, ¿no? Porque como decía una de mis maestras, el mayor problema del ser humano es que siempre piensa en su inconsciente que le faltan cosas, que ha venido a esta vida carente de cosas. Ujú. Entonces, al final, si tú todos los días no te recuerdas y no te refuerzas a ti misma o a ti mismo con eso que has reconocido de ti y eso, eso te ayuda a trazar un plan. Tu plan de por las mañanas tiene que ser, yo soy esta persona y tal y como soy, puedo lograr lo que yo necesito darme.
sea una pareja, sea un hogar, un trabajo, una economía, lo que sea, ¿no? Entonces, cuando no tenemos mucho, no tenemos el concepto de quiénes somos bien integrado y con claridad, entendiendo que sirve para algo necesario para nuestra vida, siempre vamos a mirar a afuera, a culpar a alguien de la carencia que hemos construido en nuestra mente. Ujú. Eso es destrozar pues, nuestra autovalía y nuestro poder, que el poder es esas personas que se dan lo que necesitan por sí mismas y que no dudan de que se lo pueden dar, ¿no? Entonces muchas personas miran a la vida para culpar de yo no he venido con esa capacidad de ganar lo que necesito ganar, o yo no he venido con esa capacidad intelectual, o no he venido con esa capacidad física, ¿no? De belleza. Entonces, uno tiene que ser honesto y pensar, ¿yo con qué capacidad creo que no he venido a esta vida? Porque estamos culpando a alguien de esa incapacidad que ha construido nuestro ego para nosotras. Vale. Y Dudu, cuando una persona, por ejemplo, que tiene, te lo llevo un poco a mi terreno, una persona que tiene peso, que tiene un autoconcepto muy pobre porque piensa además que como no tiene el peso adecuado, no está en la talla o su cuerpo no es un cuerpo normativo en el sentido de la sociedad actual, ¿no? Es decir, que no cumple a lo mejor, según ella o según lo han dicho y tal, con los cánones de bellezas actuales ahora mismo, porque parece como claro, si esa persona no tiene un buen autoconcepto de ella misma, su autoimagen es igual de pobre también, porque no se está, es decir, se está comparando mucho con otras personas, la imagen que ve no le gusta y su autoconcepto es muy pobre porque lo que está viendo pues no le mola. Esa persona también tiene unos valores, tiene una valía independientemente de su peso y tal. ¿Cómo esas personas, para que no se asocien tanto con la imagen externa, sino como ellas mismas están esa autoimagen, ¿no? Y ese autoconcepto que ellas no tienen bloqueado o tienen un montón de creencias alrededor que le limitan. ¿Cómo salen de ahí, incluso teniendo mucho peso o teniendo muchos conflictos con su cuerpo, para que descubran que realmente su valía no depende de su peso, de su talla, sino de... Yendo Te quería decir que no esperen, porque muchas veces dicen, no, yo tendré eso que está hablando de Uyemi, pero cuando yo tenga ese peso, o cuando yo esté más delgada, o cuando yo tenga... Es que no es una cuestión de tener algo como el que tiene, no es algo material, ¿no? Porque no dejamos de tratar al cuerpo como si fuese algo material, no como un vehículo que nos ayuda a hacer el camino. Entonces, tú lo que tienes que llevar es a tu cuerpo a la salud. Mientras que tu cuerpo esté saludable, tú tienes todo lo que necesitas para encontrarte con la belleza que necesitas encontrarte, tal y como eres. Entonces, si tu cuerpo necesita salud X porque le falte, le sobre, o porque tenga otro tipo eh, ¿cómo lo diría yo? ¿No? De microenfermedades, ¿no? Que a lo mejor tú sientas que estás acarreando y que dices, no puedo más con esto, eso es una cosa. Y otra cosa es yo mi cuerpo quiero que tenga el canon que se me pide. Bueno, si tú lo quieres es porque tú también te lo pides a ti misma. No puedes echar la culpa afuera. Porque las personas que entienden que los cánones son muy diversos y que en la diversidad está el gusto y la propia belleza, se sale, extrapola lo que le pide, lo que cree que le pide la vida, deja de culpar fuera para hacerse responsable de quién soy y cómo me merezco vivirme por dentro para que la sociedad me pueda vivir también tal y como yo me vivo por dentro. Ujú. Hay personas, sí, yo siempre cuento esta anécdota, Mai. Yo cuando iba al cole había muy pocos negros. Yo era la única negrita de la clase. Y había otra chica, bellísima, también, por cierto, y una tiarrona, una mujer alta, que ya las altas, ¿no? Las personas altas son más reconocidas, tienen más prestigio, ¿vale? Entonces, ella, yo la perdí la pista y a los años me la encontré y me comentó que con 18 años ella se tuvo que ir de Madrid a vivir a Londres porque no encontraba su lugar, porque se encontraba diferente al resto y sentía el racismo. Y yo me pregunto, pero ¿cómo puede ser si íbamos al mismo cole? Yo soy igual de negra que tú y yo nunca jamás he sentido el racismo.
no tanto como para irme de ciudad, no tanto como para no tener amigas, no tanto como no para gustar a los chicos. Ujú. Entonces, el desafío siempre está dentro, porque ella sintió eso, su percepción la llevó a eso, a creerse diferente y a no encontrar su lugar entre los blancos. Y yo me sentía fenomenal entre los blancos. Entonces, el problema siempre está dentro. Yo cuando viajo a Londres, que voy a la Semana de la Moda, he vivido ahí y demás, y yo digo, ¿cómo puede haber personas que no tengan un cuerpo normativo y que vayan con minifaldas, con escotes y que sean personas con un poder alucinante? Porque se sienten guapas por dentro y no atienden al canon de fuera para culpar de sus desafíos internos. Entonces, sí que hay una realidad que pesa, que es que hay pues, ciertos estereotipos, ¿no? Que se dice de ciertos cuerpos y que hay todavía mucho odio en el mundo, pero hacia muchas cosas, ¿no? Pero el odio cuando está dentro es más fácil verlo fuera. Entonces, si las personas necesitan encontrar su belleza, no tienen que dejar de atender al canon que creen que se le pide, porque así no va a solucionar nada, al contrario, lo que va a sentir es más odio por dentro y el cuerpo va a hacer de las suyas, porque el cuerpo solo somatiza todo lo que pensamos, ¿no? Todo lo que hay en el pensamiento inconsciente, consciente. Entonces, al final, esos desequilibrios son los que verdaderamente nos afean, sea por lo que sea, da igual, por un cuerpo con kilos de más, con kilos de menos, o aunque tengas un cuerpo que represente al canon que se pide, ¿no? Claro. ¿Cómo se forma? Porque eso no te lo he preguntado y me parece muy interesante por lo que has dicho ahora, porque fíjate cómo nuestro autoconcepto se está formando en los primeros años de cuando estás en el cole, tu familia, es decir, ¿cómo se forma ese autoconcepto? Porque si se ha construido en tus primeros años de vida y en los años importantes, ¿no? Cuando tú estás construyéndote como personita, como yo digo, ¿no? Y no hay un trabajo de una persona que te, bueno, que te haga verte lo valiosa que tú eres, porque a lo mejor, oye, por lo que sea, ¿no? Aquí no vamos a echar culpas a nadie. ¿Cómo se forma ese autoconcepto? Así principalmente. De dónde viene ¿Dónde viene? ¿Cómo se construye? Yo trabajo el hogar, trabajo las raíces, porque los 12 primeros años la imagen es una imagen familiar, está ligada a tu familia, solo a tu familia. O sea, lo que pasa ahí en el mundo no te afecta lo que pasa en el hogar porque se está construyendo, bueno, pues ciertas partes de ti que van a prepararte para salir a la edad a partir de los 12 años, que entramos en el segundo ciclo más importante con respecto a la adolescencia, que es el Ujú. ciclo de la adolescencia, que es el ciclo de ahora voy a comprobar los valores que me han enseñado en el hogar, si valen, si puedo negociar con los demás sin perderme a mí misma, si puedo marcar los límites, si puedo pertenecer al clan siendo tal y como soy, o si directamente me diluyo y me hago pasar por una persona que no soy. Esa es la adolescencia, ¿no? Entonces, cuando se ha roto el poder de 0 a 12 años, o bien porque han sido muy estrictos en casa, así lo hemos percibido, han sido muy estrictos, no nos han permitido equivocarnos, nos han protegido demasiado, o todo lo contrario, sentimos que no nos han protegido, que hemos sido muy vulnerables a la preparación para salir al mundo, ¿no? Esa vulnerabilidad que dices, yo en casa he vivido ciertas cosas que me han hecho frágil, ¿vale? O que me han hecho demasiado duro y áspero y ahora cuando salga al mundo no voy a ser gustoso para los demás. Entonces en la adolescencia es cuando empezamos a plantearnos todas estas cosas, si puedo gustar, si no, si siendo como soy puedo pertenecer al clan, y ahí es cuando muchas veces se nos quedan los pendientes, que es lo como yo les llamo con mis clientas, ¿no? ¿Qué es lo que tienes pendiente de tu adolescencia que no te has permitido por ciertas cosas? Ujú. Porque has creído que en el hogar no te lo han permitido, porque han sido muy severos contigo, porque has tenido pánico escénico y has sido una niña con mucha limitación a la hora de las relaciones interpersonales, etc, etc, ¿no? Entonces, yo tengo clientas que me dicen, yo no me he permitido vestir como yo quería vestirme. Yo no podía estar con chicos porque sentía que hacía cosas malas e Ujú. impuras, me sentía poco pura, ¿no?
No he sentido que yo podía ir y venir, cambiar de opinión, que eso es la adolescencia, que es probar y catarlo todo, porque sentía que tenía que ser súper correcta y muy responsable. Entonces, a la larga, eso que quedó pendiente de la adolescencia sale a la luz y en la crisis de los 40, que la psicología lo llama una crisis existencial, que no es tan existencial, que ya hay, ¿no? Ya la nueva psicología habla de esto, pues esa crisis a partir de los 40 que es como, no entiendo qué me pasa, pero sé que tengo una sensación de, una necesidad más bien de volcarme en cosas nuevas, de probarlo todo, de que se me va la vida, de que no hay tiempo para esas cosas pendientes que tengo, las hacemos mal porque ya no somos esos adolescentes que se nos permitía probarlo todo y hacer locuras, pero nos apetece hacerlas. Claro. Entonces, al final yo a mis clientas las llevo, ¿no? A acompañarse a ellas mismas a que si tienen que viajar, viajen, si tienen que cambiar sus looks para transmitir lo que no se han atrevido a transmitir hasta este momento, que lo hagan, que utilicen la moda para entender qué necesitan sanar de ellas y qué necesitan transmitir no solo que se queden en lo obvio de, bueno, quiero verme guapa, pero guapa para ti, ¿qué es? Porque a lo mejor necesitas verte como J-Lo, o a lo mejor necesitas recatarte como una monja porque tienes esa seriedad y esa responsabilidad y te has querido hacer la guay toda la vida para encajar. Y necesitas volverte todo lo contrario, ¿no? O sea que al final hay mucha inteligencia emocional en cuanto a lo que necesitamos transmitir para sanar ese autoconcepto que hemos creado debilitado. Claro, fíjate qué importante lo que acabas de decir, porque si se genera la primera, como una primera parte, ¿no? En esos 12 primeros años de vida, que es un poco más en tu familia y las creencias, lo que te dicen, lo que no te dicen, ¿no? Cómo ellos te ven y de alguna manera, pues tu autoconcepto, tu autoimagen se está gestando ahí y tu autoestima, ¿no? Y tu identidad, porque al final somos eso, ¿no? Después sales al ruedo, como yo digo, ¿no? Y te encuentras ahí gusto, no gusto, que son años, joder, que no todo y la mujer entre la regla, el pecho, la celulitis, los granitos, son edades que además cambiamos mucho de unas mujeres a otras, cambiamos, hay muy niñas, otras que son muy mujeronas, ¿no? Unas que Y son muy delicadas, otras que son claro, muy sí, duras. sí, son edades muy delicadas y ahora te ves con 40, con 50, da igual la edad, que hay partes pendientes de hace 30 años o 20 o lo que sea. Claro, ¿cómo cuando una persona tiene casi en su, yo diría como, yo tenía una profesora, Yemi, que me decía que era como las creencias estas limitantes de identidad eran como la piel de un quemado, que las tenía tan pegada a ti que pensaba que era tu propia piel, ¿no? Pero no es tuya, como la piel de una serpiente, ¿no? Cuando muda. Entonces, ¿cómo se empoderan esas mujeres? ¿Cómo se puede empezar a empoderar? Porque una cosa es la toma de conciencia y de si, vale, yo soy consciente de que soy valiosa o soy consciente de que realmente, oye, pues soy buena persona y tal, pero yo no me atrevo a ponerme ese tipo de ropa, o yo me da vergüenza tal, o no me muestro como soy, pero me encantaría. ¿Cómo empezamos a empoderar a esas mujeres? Tú que eres tan... Hay varias maneras. Cuando yo hago Libera tu autenticidad, es una formación con bastante trascendencia, donde la persona a través de la fotografía sana lo que necesita ver de sí misma, lo que no se ha permitido o bien porque estaba muy apegada a, imagínate, voy a poner títulos para que se entienda mejor, a ser la responsable, a ser la guapa, a ser la lista, a ser la correcta. Y nos hemos apegado a esos trajes que nos hemos hecho, porque nos lo hemos ido haciendo como el ganchillo poquito a poco, de años, años y años, y cuando nos queremos dar cuenta, decimos, pero espera un momento, ¿esto soy yo? ¿Todo lo que yo me he contado, que me he creído, esto forma parte de mí? No. Entonces, lo que vengo a hacer es a que se vea esa parte que acabo de descubrir, que tenía una necesidad muy fuerte de adolescente o de niña de ser así, de hecho éramos así, pero lo hemos ido tapando con esas creencias que tú has explicado como una segunda piel. Entonces, al final, cuando una persona quiere deconstruir todo eso que ha creído que le hacía bien de sí misma, porque encima el ego te dice, es que esto te viene muy bien, el traje te protege de lo de ahí fuera, y los trajes nunca protegen, lo que protegen son nuestros valores y nuestra verdadera identidad, no los trajes. Entonces, sanarlo es verte en una foto y
una escenografía, hacer una foto con escenografía, que es de donde yo lo trabajo, con una fotógrafa que para mí es muy especial, porque ella ve parte de la persona y hay veces que la persona no se ve ni guapa, que eso a mí me ha pasado con ella, porque de repente la persona capta a través de una foto, capta algo que la persona no reconoce en sí misma, pero que forma parte de ella, forma parte de la verdad que no se ha contado. Entonces, cuando tú te ves, dices, ¿esta persona quién es? Pongo un ejemplo conmigo. A mí me ha hecho muchas sesiones de fotos esta chica. Una de las veces me gustaron, siempre me gustan mucho, pero algunas fotos digo, aquí me veo horrible. Curiosamente, las fotos que yo más rara me veo, en una, además había una foto que yo me veía que estaba bizca totalmente y dije, ¿cómo me ha podido mandar esta foto esta persona? No entiendo. Se la enseñé a mi novio y me dijo, hombre, bizca no estás. Lo que pasa es que tienes una mirada un tanto, un poco peculiar, me dijo, ¿no? Se lo pregunté a mi amiga, la cáncer como tú, que tiene mucho gusto y mucho estilo y me conoce muy bien, y me dijo, hostias, esa fue la expresión que me dijo, hostias, es que tienes una mirada que pareces una bruja. Entonces es una mirada que genera un poco de escalofrío porque es como Dios. Y dije, pues yo me veo bizca, no entiendo cómo no podéis verlo vosotros. El caso es que yo la publiqué y fue una de las fotos que más ha gustado de Fíjate. las todas las que he tenido y en otras algo que digo, bueno, esta foto va a encantar porque soy tal. Y luego dije, pero ¿cómo puede ser que yo tenga esta percepción de, no, de ver algo que a mí me causa miedo de mí y decir, esto no puedo verlo? Y lo veo como feo. Yo lo veía como feo, raro, bizco, y la gente me decía, no, bizca no estás para nada. O sea, no ves que tus ojos. Digo, yo es que me veía la mirada como muy rara, un tanto de verdad bizca, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa cuando yo acompaño a las mujeres que quieren ver la verdad de sí mismas y que están dispuestas a decir, yo necesito hacer una sesión de fotos que de repente me vea como algo que he necesitado siempre ver de mí, que nunca me he atrevido, o que en este momento me di cuenta de que si me he visto de mujer fatal, porque he tenido clientas que lo han hecho, medio desnudas, estoy sanando una parte de mí, o otras han querido pues ser como muy dominantes y como muy jefazas y aparentan ser todo lo contrario, pero están sanando una parte de ellas. Entonces, a través de la fotografía lo trabajo así y también, pero vamos, hay un trabajo previo de inteligencia emocional, de reencontrarte con partes tuyas que no conoces y que dices, esto soy yo, qué fuerte, ¿no? Y sobre todo yo creo que también la importancia ahí de, bueno, del lenguaje no verbal, porque el lenguaje no verbal en sí no es solo lo que decimos, ¿no? Sino el lenguaje no verbal es todo lo que estamos transmitiendo a través de nuestros gestos, nuestra corporalidad, nuestra imagen. Cuando una persona tiene un autoconcepto muy pobre, no, su lenguaje no verbal es evidente también, ¿no? Es decir, que muchas veces pensamos, fíjate, con lo monísima que es, y hay algo como que tú dices, no transmite. Y hay gente, lo que tú has dicho, oye, a lo mejor pueden tener unos kilitos de más, pueden ser o personas muy pequeñitas o personas muy grandes, da igual, pero van con un poderío que tú dices, qué seguridad, qué guapa, qué poder tiene. Y a lo mejor la otra, que es un bellezón, sí, es guapa, pero no, hay algo ahí, Hay algo ¿no? ahí, sí. Hay Sí, algo ahí. Hay algo ahí porque pues eso, tenemos la idea de cómo tenemos que ser. Yo tenía una idea de que tenía que ser una mujer fatal, una superwoman, y estaba muy apegada a ese papel de autosuficiente y de mujer que no, que puede con todo. Y de hecho, no me permitía ir sin tacones por lo mismo porque yo decía, esto para mí va a ser fragilidad, no, no. Y ahora yo no tengo por qué ir de mujer fatal ni de superwoman. Yo soy una persona sensible, bastante sensible, que dejo ver esa sensibilidad cada vez más y que mido 1,58 y que no tengo por qué ir de lo que no soy, porque soy una mujer que tiene una fuerza interior, que me conozco, que soy fuerte interiormente, pero no tengo por qué ir solo de eso. Dejo salir las verdades poco a poco, sin querer ser nada de lo que era antes y de lo que me había creído para impactar y para ir de lo que al final luego pues no soy, ¿no? Porque no soy Najwa Nimri, por ejemplo, que esa mujer, esa actriz, ella con esa actitud oculta ciertas partes de ella, que la perjudican porque muchas veces la afea. Najwa es una mujer muy guapa,
pero se afea cuando, además ella lo dice, yo tengo un problema porque a mí no me gusta la gente. Pues si no te gusta la gente, cariño, tú eres una persona igual, tienes un problema contigo, que los demás te lo reflejan. Pero cuando veo a personas que van así o personas que van de frágiles y son mucho más fuertes de lo que se han contado, pero se tienen miedo de sacar esa fuerza, al igual que yo tenía miedo de sacar esa sensibilidad y Najwa tiene miedo de sacar esa sensibilidad, pues vamos de lo que no somos y encima seguimos vistiendo al personaje. Ujú. Entonces yo a Najwa la quitaría ese personaje de dramática, de esa vestimenta de tía dura y la pondría con una vestimenta que le ayudase a entender su sensibilidad y a que no va a pasar nada si la muestra. Y que va a ser una tía mucho más atractiva, mucho más accesible a los demás y que va a entender su diversidad y va a entender mejor la diversidad de fuera. Entonces, eso es lo que a mí me gusta de la imagen personal, que las personas a través de las prendas, que es una herramienta de la comunicación no verbal, va a tener una comunicación que es lo inconsciente, porque el lenguaje no verbal es más el lenguaje en sí, lo que significa si yo cruzo las manos en un contexto, ¿no? Ujú. Cuando la persona tiene una comunicación ella sola, sin nadie delante, cuando va andando por la calle, cuando está sola en casa, cuando viste, el tono de voz, las microexpresiones que utiliza, si eso, porque eso sale, ¿eh? Si yo ahora mismo pongo un vídeo de Najwa y la examino desde la comunicación no verbal, yo te podría decir dónde ella tiene sus debilidades, donde además no se las ha contado ni a ella misma. Esa es la comunicación no verbal, el inconsciente de la persona, lo que esa persona no se cuenta ni siquiera a ella misma. Y eso sale a través de las microexpresiones, a través de la postura que ponemos y las expresiones de asco no son expresiones de asco hacia afuera, siempre son expresiones de asco hacia desde una misma. Aunque le pongamos una expresión de asco al de al lado. Pero son Ujú. cosas que las tienes dentro, que el otro solo te lo espeja. Entonces, todo eso tiene que ver con la fealdad, ¿no? La fealdad es lo que no te has contado, lo que ocultas de ti y lo que no entiendes como bello. Y que cuando lo entiendes como bello y lo dejas salir, tu rostro empieza a mostrar signos de enamoramiento, al igual que tu cuerpo. El cuerpo oculta muchas cosas que no nos queremos, a las que les tenemos miedo, ya sea con exceso de kilos, con falta de kilos, con somatizaciones X, porque no son todos son los kilos. Sí, sí, sí. Hay muchas cosas en el cuerpo que pasan que dices, ¿pero y qué me pasa, no? Entonces, eso es para mí es un mundo muy interesante, examinarse desde ahí, ¿no? Sí, y sobre todo también, yo, porque yo estaba pensando, digo, cómo realmente todo es una extensión de nosotras, porque el pelo, ¿no? Fíjate cuando tú has dicho antes, yo el pelo lo quería lacio porque para mí lacio era europeo o era, ¿no? Y el pelo afro, pues como que son parte de, fíjate, tú ibas a encontrar como de tus raíces, ¿no? Como, entonces, qué importante es el pelo, el tamaño del cuerpo. Tú dices, soy pequeñita, yo estoy del estilo que tú, ¿no? Sí, sí. Entonces, somos menuditas y chimpún, como yo digo, pero qué importante es sacarle partido, tanto si eres pequeña, eres grande, eres alta, cada una con lo que tiene, ¿no? Es volver a tu, sí, a tu esencia y a tus raíces. Yo tengo que decir que yo no odiaba mi pelo porque era odio desde muy pequeña, ¿eh? O sea, a mí me hacían las nigerianas peluqueras, amigas de mi padre, me hacían costras de sangre que se quedaba la raíz del pelo pegada en el cuero cabelludo, porque son productos abrasivos. Entonces ellas me cepillaban con esos productos y claro, me arañaban el cuero cabelludo y entonces con esa crema esas cremas me hacían heridas. Entonces yo siempre he tenido muchos complejos estéticos, entonces yo me di cuenta de que yo el afro lo que me recordaba era a cosas de las raíces de mi padre que yo llevo en vena, a cualidades que yo tengo de mi padre y que yo las repudiaba cuando las veía en mí porque le odiaba a él también, ¿no? Me caían mal ciertas partes de mi padre, aunque mi papi es mi papi del alma y le quiero con locura. Pero había partes de él que yo decía, esta es para ti, ¿vale? Para mí no. Entonces, si yo me dejaba el pelo, me veía muy bestia. Yo me veía como un poco femenina, burda, bruta, porque no aceptaba mi ímpetu, mi energía. Entonces, claro, yo cuando acepté mi pelo,
yo iba por la calle, te lo juro, Mai, y las personas me decían, qué pelo más bonito. Y yo no lo podía entender porque yo decía, yo no sé, no entiendo cómo las personas nunca me han dicho nada cuando he llevado el pelo de otra manera, que para mí era mucho más chulo, ¿no? Me lo dejé porque entendí que el pelo representaba el poder y que me lo estaba quitando tras haberme hecho durante muchísimos años de todo en el pelo y que lo peor de todo es que lo ocultaba, ¿no? Ocultaba mis raíces y mis raíces estaban mis cualidades, mi talento. Entonces pasaron cosas mágicas cuando me dejé mi afro. Poco a poco empecé a tener una identidad más auténtica, entendí que la autenticidad era muy importante para poder tener trabajo, relaciones exitosas, ser reconocida, tener marca y por eso me hice pues experta en autenticidad. Por eso yo, no sé, tengo como una facilidad desde muy pequeña de ver el talento de las personas. Cuando era pequeña me quedaba mirando a la gente y mi hermana mayor, que me saca 5 años, me regañaba. Pero es que yo me quedaba embelesada viendo verdaderamente a las personas que sabían comunicar sus fortalezas. Y también me quedo embelesada cuando veo a una persona que está como en otra onda, en otro, en otra, digamos, no sé, en otra frecuencia, ¿no? Y entonces, por eso es importante recalcar lo del pelo afro, que mi pelo afro me lo dejé porque dije, voy a probar a ver qué pasa, pero a mí me costó la vida, ¿eh? Esto lo hice con 30 años, no llevo tantos años con afro, así que Yo te veo divina y además he tenido la suerte de conocerte en persona y vamos. muchas gracias, Mónica. Dudu, danos claves o no sé si puede, ¿cómo empieza una persona? Porque yo creo que además es fundamental cuando estamos tan perdidas. Yo creo que yo sí creo mucho en ese trabajo de decir, oye, voy a contratar o voy a coger a una persona, lo mismo que cuando vamos a un entrenador personal para que nos digan cómo tenemos que entrenar o alguien que nos asesore, ¿no? Yo creo que en el tema de la ropa, el pelo, la vestimenta, cuando nos hemos acostumbrado a ir con el pelo a lo mejor lacio y nuestro pelo es rizado, o cuando nos hemos acostumbrado a ir con el pelo largo y nos queda mejor corto. Es decir, que hay muchas veces que es verdad que están los pelos como pobres también, ¿no? Es decir, de nosotros está hablando constantemente todo, nuestra imagen, nuestra ropa, nuestros colores, ¿no? ¿Cómo empieza una persona a sacar, cómo te diría yo, esa frase que tú usas mucho, a dar voz a nuestra imagen? Una vez que hemos hecho ese trabajo, dice tú, venga, pues yo ya sé de dónde vengo, he sanado esa parte mía de mi pasado y ahora yo quiero, oye, pues mostrarme al mundo con lo que soy. Pues yo lo trabajo a través de la imagen personal. Como asesora de imagen que fui, ahora la asesoría de imagen me acompaña para esas personas que necesitan tener marca, porque son emprendedoras. Por ejemplo, yo acompaño a los emprendedores a que sepan comunicar en redes sociales quiénes son, qué tipo de vídeos son los que les pueden ayudar a transmitir quiénes son con total naturalidad, sin fijarse en otras personas o fijándose, pero como referentes, no para copiarles, ¿no? Porque hay mucha copia hoy en día. Todos copiamos, pero la copia cuando es para hacerlo igual que otra persona, ahí es donde está el problema. Tú copias porque te inspiras y lo vas a hacer con tu estilo propio, eso es maravilloso, porque los conocimientos, como decía mi maestra, son del mundo, no son de nadie. ¿No? Hay millones de coaches, hay millones de asesores de imagen, hay millones de... Pero cada uno lo tiene que hacer bajo su vibra. Entonces, encontrar esas cualidades y saber cómo comunicarlas es muy importante, porque los emprendedores están muy perdidos porque hay un mundo de social media súper rico, de redes sociales, pero no saben qué contenido es el que puede ayudarles a hacer que su negocio pues prospere, ¿no? Y también les acompaño a esa sesión de fotos, el que entiendan qué arquetipo tienen ellos, su proyecto tiene un arquetipo, ese arquetipo pues se puede comunicar de una manera muy coherente y con una sesión de fotos que necesitas tanto para redes sociales como para tu web, pues necesitas encontrar los colores de tu arquetipo, los colores que a ti te van bien, el atrecho para esas sesiones de fotos, todo eso es a lo que yo les acompaño, pero también acompaño a mujeres que no son emprendedoras, que no quieren emprender y que simplemente trabajan en una empresa, son directivas o no trabajan en ningún lado, son amas de casa, pero necesitan darle voz
a una comunicación auténtica y entonces bueno, pues trabajo con la imagen igualmente. Hago armarios, a colorimetría, o somatotipo, forma corporal, cojo las prendas que tienen en su armario y en vez de tirarlas todas a la basura, les armo unos looks de miedo y acorde a lo que ellas necesitan mostrar, porque yo siempre trabajo con dos tipos de estilos. El estilo que tú tienes, hay que mejorarlo y potenciarlo, pero hay un estilo evolutivo, que es el estilo que te va a permitir sacar esa autenticidad que hasta ahora pues no te has atrevido. Qué guay. Yo creo que eso es fundamental y sobre todo creo que también como que da igual la edad porque yo veo incluso a personas que van cumpliendo edad y parece como que cuando llegas a una edad, como si tuvieras que vestir con cierto tipo de ropa o no pudiera ser, ¿cómo te digo yo? Con colores y o estilos, ¿no? Porque o estás más arrugada o estás más vieja o lo que sea. Y yo veo a mujeres mayores, incluso pongo muchas veces el ejemplo de mi madre con la edad que tiene con tantos colores, tan su pelo, digo, a mí me encanta ver a esas personas mayores que se siguen sacando tanto partido y sin importarle mucho la edad, ¿no? Y que lo transmiten como desde su esencia, pues entonces eso se ve, ¿no? Y se nota y se palpa. Sí, da igual. La edad es totalmente indiferente. Tenemos a Iris Apfel, ¿os acordáis que murió con 102 años? A primeros de este año ha muerto. Una mujer con muchos complementos y ella era experta en arte y murió con 102 años o con 103 años. Iris Apfel tiene unas frases espectaculares sobre la moda y cómo ser parte de la moda y no hacerte mayor. Y vestía, bueno, era una influencer, la influencer más mayor, y se hizo influencer con 80 y tantos años. O sea, pero por la forma que tenía de vestir, muy, muy ostentosa y muy única. Entonces, no, no, para nada. La edad es un número, yo trabajo con mujeres, de hecho, mi target, mi público, no son adolescentes, precisamente. O sea, que son de 30 y muchos para arriba, ¿eh? O sea, yo a Londres me voy con mujeres de 60, 50 años y todos felices y contentos y cada uno en su momento vital hace con él lo que necesita. Y si tiene que hacer esa transmutación a era una mujer elegante y tengo que ser una mujer seductora porque desde la seducción sano ciertas cosas, pues vamos a hacerlo de manera progresiva para que no le dé un síncope a tu familia ni a ti, pero se puede hacer de una manera progresiva y además eso le da esa voz propia que le hace tomar una posición más elevada en su vida, ¿no? Entonces, mejora las relaciones interpersonales, mejora la relación con el dinero, mejora la relación con la comida, mejora la relación en aquel aspecto, en aquella área de tu vida que tú necesites cuando estás por la labor de comunicar algo nuevo de ti que sabes que te da poder y que alza tu voz. Sin duda, vamos. Claro, es que yo creo que cuando tú tienes sanada tu imagen, porque al final nuestra imagen es más allá de lo que se ve en el espejo, ¿no? Que es también, como yo digo, que muchas veces no vemos lo que somos, sino lo que nos pensamos, ¿no? Si tú piensas de ti que eres una pedazo de mujer, eso se transmite independiente. Y cuando una persona piensa eso, se lleva bien con una misma, esa seguridad, esa confianza, eso se palpa, eso se transmite, la sonrisa, el semblante. Yo creo que eso es que va todo unido, ¿no? De alguna manera. Bueno, sí, de una manera no, todo va unido. Todo va unido, claro que sí. El otro, pues solo es el mero figurante de tu vida de la que tú necesitas. Entonces, por eso hay mujeres que son modelos de talla 44. Sí, Por eso hay modelos, yo he estado en Londres y ha habido desfiles donde las personas, algunas iban en silla de ruedas, otras con muletas, otra le faltaba un brazo. O sea, inclusión, al final dices, bueno, la vida, da igual que vivas en un pueblo de 200 habitantes. Te quiero decir que si tienes que ser la que tú vienes a interrumpir lo que es normal, bueno, pues entonces prepárate para ello porque es a lo que tú vienes y no mires tanto fuera insisto, el canon porque hoy en día cada vez la diversidad se entiende, cada vez está más en pleno auge y se está, ¿no? Como está más representada, ¿no? La diversidad. a mí me encanta. Yo creo que primero eso, que diversidad y aceptación en todas las tallas, tamaños y razas y todo. Y sobre todo, una cosa que tú has dicho
varias veces y que repites mucho, el ser auténtica. No te falles a ti misma, sé fiel a tu esencia, porque además muchas veces cuando vivimos en esta sociedad de tanto de la imitación, que tú lo has dicho, puedes modelar a ciertas personas, ¿cierto? Con todo, porque todos modelamos y tenemos referentes, pero siempre desde tu esencia, ¿no? Desde tu autenticidad y eso se nota mucho. Hombre, claro, yo podía haber sido esa chica. No, yo me voy porque yo aquí no encajo. En mi niñez y dije, yo es que ni me lo planteé. O sea, yo sabía que quería ser otra cosa, que quería ser María, que quería ser más gordita, quería tener más curvas, quería tener pelo europeo, pero no, eso no hizo que yo pensase que yo no me merecía tener amigos en el país donde yo decidí no nacer, porque nací en Alemania, pero vivir. O sea, eso no me frenó para yo decir, yo soy una más aquí en el grupo y encajo perfectamente, ¿no? O sea, entonces por eso tuve una infancia a la vez muy rica, ¿no? Aparte que luego fui consciente en la adolescencia que yo tenía esos complejillos, pero fui consciente más tarde. Entonces es maravilloso cuando uno se da cuenta de que las percepciones no son son reales para uno, son reales para uno porque son tus mentiras las que tú has decidido contarte para hacerte de menos, para creerte la mentira de que el mundo está lleno de personas malas, de que tú no vales lo suficiente, de que tenías que haber nacido de otra manera para tal. O sea, al final es lo mismo, ¿no? Todos vivimos bajo como un mandato y un decreto interior que nos fragiliza y eh, nos hace perder y hacernos pobres constantemente. Y tenemos que escuchar esa voz para callarla y decir, mira, es que paso de ti 3 kilos, yo no voy a estar a tu merced, porque si no, claro, me creo que 1,58 yo no puedo ser modelo. Bueno, sé, podré ser modelo de pasarela, pero yo con 1,58 puedo ser modelo de pelo, de cara, de manos, de pies, de rodillas, de pecho, de espalda, yo qué sé, ¿no? Te pongo un ejemplo como cualquier otro. Total. Entonces, es importante escuchar la voz del mal, porque la luz no llama a tu puerta y la oscuridad llama todo el tiempo. Fíjate qué bonito lo acabas de decir, qué guay. Es así. Es así. Yo lo vivo todos los días, igualmente, con mis cosas, que soluciono unas y de repente pues sale de otra manera, ¿no? Con otro tipo de creencia, pero al final estás ahí dándole que te pego, ¿no? A la luz y dices, venga, voy a ir en busca de ella, ¿no? Y no voy a hacerme tanto caso, no voy a creerme todo esto que me he contado y que me cuento día tras día, porque así que hay que salir a la calle a mostrar partes nuevas, a querer vestirlas de una manera diferente y muy divertida para no perder esa chispa, ¿no? Y esa alegría que nos hace ser auténticas y que nos hace remodelarnos constantemente y ser jóvenes, porque al final la juventud es eso, ¿no? El decir, ¿cómo que yo me voy a estancar a los 50 o a los 60? Vamos, pues no me quedan años de vida a mí para Total. estar. Dudu, para ir terminando, ¿algo que quieras comentar que no, se nos haya pasado o que tú creas que es importante de todo esto que estamos hablando? Bueno, yo te preguntaría a ti. Dime. Fíjate, yo te preguntaría, ¿qué crees que necesitan las personas que van a ti para poder mirarse al espejo y reconocerse? Porque yo tengo un ejercicio que le digo a las personas cuando no se reconocen, que son la gran mayoría, somos la gran mayoría, ¿no? Yo incluida, tengo que hacer este ejercicio también, de mirarnos al espejo durante un minuto, desnudos, sin crítica. Y si hay crítica, se para el cronómetro, se sale del espejo y se vuelve a empezar. Entonces, claro, ¿qué vemos? Porque más allá del cuerpo está la esencia y la esencia es pura y es perfecta. Entonces, el que no tiene la uña del dedo gordo para arriba tiene un kilito no sé qué, la que no tiene arruga, la que no... Entonces, ¿qué crees que le pasa a tu gente, ¿no? A la gente que tú le acompañas? Sobre todo, mira, en este momento, que es una mujer de mediana edad, rondando los 50, ¿no? 50, 45 para adelante, ¿no? 50, 55, que son personas que han hecho tantísimas dietas y que se han desconectado tanto. La palabra es desconexión del cuerpo, al tú desconectar de tu cuerpo, imagínate tú encima, ahora ese trabajo de empoderamiento cuesta mucho, porque además incluso quieren o desean
y anhelan algo que no van a tener. Es decir, muchas veces quieren una talla que no han tenido nunca, un cuerpo que no van a tener ya con la edad que tienen, encima están entrando o han entrado ya de lleno en una etapa de menopausia o perimenopausia o están ya en ese proceso que ya están de lleno ahí. Y claro, tienen mucha ansiedad, no se gustan, están como en mucho, hay mucho conflicto con, no solo con, yo creo que ya no es con partes de su cuerpo, sino con su cuerpo en general. Y claro, esa lucha pues le hace también que, tú ya sabes, ¿no? Que la paguen con la comida y siguen haciendo dieta porque piensan que cuando alguna dieta llegará o algún producto milagroso o se están haciendo operaciones y cosas, ¿no? Están haciendo ahí barbaridades, que serán felices cuando tengan esa imagen, ese cuerpo, esa talla, pesen X. Entonces, claro, esas personas que están tan desconectadas, primero, esa conexión, el que se miren al espejo no solo de cabeza para arriba para pintarse y ponerse una coleta o ponerse, es como que le da mucha vergüenza el mirarse, como tú misma has dicho, ¿no? Desnuda o en braguita o en bikini. Es más, ocultan mucho, con muchos trajes largos, grandes, sus cuerpos para que no se vean, con ropa oscura. Es decir, están totalmente desempoderadas, sobre todo cuando Claro, ven al principio. claro, ya entiendo. Pues yo, fíjate que le recomendaría, luego cada uno lo coge y lo deja, lo puede ver bien, mal, ¿no? Esto no es porque lo diga yo, pero yo pienso que funciona y lo digo con todo mi amor, no lo digo con una necesidad de ser imperativa, ¿no? Y de que las personas tengan que creer lo que yo creo. Pero yo desde donde trabajo la comunicación no verbal, los somatotipos son los que son. Está el que tiene una tendencia a la endomorfia, que es la grasa, el que tiene una tendencia a la musculatura y el que tiene una tendencia al hueso, ¿no? Ujú. A ser más esquelético. Entonces, cuando un cuerpo, la endomorfia, está a lo mejor desproporcionada en cuanto a lo que esa persona quiere para sí misma, el cuerpo yo lo trabajo desde qué es lo que no te reconoces a ti que buscas que la otra persona te reconozca. Ujú. Entonces estás buscando todo lo contrario, apegarte a dietas para confirmar una creencia de odio hacia ti. Entonces, si la persona se desapega del cuerpo tal cual lo tiene en su cabeza, va a entender que hasta ahora lo que ha estado haciendo es machacarse y autoculparse de algo que ha creído hasta el momento. Entonces, el cuerpo va mucho más allá de cómo lo tienes que tener, ¿no? En cuanto a la endomorfia. Una cosa es que lo hagas porque consideras que, bueno, respiras peor, imagínate, ya no puedes caminar tanto, lo que sea, y otra cosa es que lo hagas por mera estética, que es por lo que se suele hacer encima. Entonces, el cuerpo nos conecta con una fase de no me siento reconocida. Y creo que si consigo un canon, me van a reconocer, ¿no? Entonces, si reconoces lo que necesitas que te reconozcan ahí fuera, probablemente el cuerpo se descongestione o le pasen cosas más positivas porque tu mente se haya liberado de ese apego de automachaque y autocastigo. Sí, sí, además tú lo has dicho, es mucho machaque, mucho autocastigo y mucho juicio interno. El diálogo interior, imagínate cómo es, ¿no? Entonces, por eso es tan importante en ese tipo de personas, y yo lo tuve también en su día, ¿no? El autoconcepto que tienes de ella, el cambiar ese autoconcepto, el empezar a tener el verte en el espejo y ser más amable con esa imagen que ves. Eres valiosa ya de por sí y independientemente de tu peso y tamaño, tú no eres tu peso, eres mucho más que todo eso, eres mucho más que tu cuerpo. Ahora eso sí, en el momento que tú te reconcilias y sanas esas partes de ti, como tú estabas diciendo al principio, empiezas a cuidarte, empiezas a respetarte, es que cambia todo. Y por supuesto las dietas y todo eso, dejarla porque al final te desconectan muchísimo más. Claro, te conectan con el audio que te Claro. tienes. O sea, una dieta es que no, una cosa es un estilo de vida saludable. Yo tengo un estilo de vida saludable, pero yo no creo en o sea, no tomo azúcar y podría tomar todo el azúcar del mundo, pero no tomo azúcar porque no me viene bien, porque hace cosas malas para mi cuerpo. Pero es una cuestión de disfrutar la comida porque la necesitas y para tener vitalidad y tener salud. Pero se puede disfrutar siendo una disfruta más saludable y no yéndote a dietas, ¿no? Maldita, que es que las dietas están malditas. Total, total. Así que bueno, eso era. Bueno, Más que pues muchísimas gracias. La verdad que ha sido un placer, como siempre, el tenerte este ratito. muchas gracias, Y, Mai.
Y bueno, esperemos que demos pues pongamos esa luz con tus palabras y con todo esto que hemos estado hablando hoy, de cómo se hablan, cómo van por la calle, cómo andan, cómo se están vistiendo, qué transmite su ropa, su pelo, su sonrisa. Es decir, que todo eso está hablando constantemente de ella. Y ya, por supuesto, si te voy a dejar ahora ahí para como que se pongan en contacto contigo. Yo voy a poner ahora tus enlaces. Dudu Yemi la tenéis en Instagram, que veréis las fotos que tiene tan espectacular. Y que es duduyemi/t y tu página web. Yo lo dejaré todo después abajo. Y además ya organiza unos viajes a Londres ahí también muy chulos. Así que si no la seguís, empecé a seguirla. Y bueno, Dudu, muchísimas gracias. Gracias a ti por este rato tan agradable, por profundizar sobre temas tan importantes que pueden acompañar a otras personas a no sentirse solas y a sentirse más comprendidas, porque al final a todos nos pasa de una manera u otra. Todos nos sentimos encarcelados o nos podemos sentir que estamos fuera del lugar que necesitamos habitar y como has dicho antes que mi frase es tu imagen tiene voz propia, súbele el volumen, pues eso es lo que yo quiero para el mundo, que el mundo suba el volumen, que tenga poder sobre sí mismas, esas mujeres, y que sean tan encantadoras y tan bellas como son, porque lo son, todas y cada una de ellas. Pues con esto terminamos. Bueno, pues aquí termina el episodio de hoy, pero tu autocuidado no termina nunca. Lo importante, como hemos dicho, es seguir mejorando, avanzando y sobre todo disfrutando, como ha dicho antes Dudu, de cada pasito en el camino hacia tu bienestar integral. Antes de irte, no te olvides de visitar mymoron.com, donde además de unirte a la MyLetter, te llevas un audio regalo. Por último, si te ha gustado este bocadito semanal de inspiración y motivación, puedes dejar una valoración en tu plataforma de podcast favorita y sobre todo comparte este episodio para que lleguemos y salpiquemos a muchísimas más personas bonitas. Gracias por escuchar y te espero en el próximo bocado.